Hola, buenos días. Mi nombre es Julián Vidal. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de botas y carga manual. Esto con el fin de que todos nosotros que tomamos este curso podamos identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos al realizar una carga, al realizar algún desplazamiento de objetos pesados y identificar principalmente cuáles son o cómo podemos hacer una carga manual correcta. ¿Sí? Vamos a presentar este curso desarrollándolo principalmente que ustedes conozcan. El objetivo es pues que conozcan las técnicas y métodos de manipulación, sujeción de objetos, empuje, colocación, todo eso implica lo que es la carga manual. Asimismo, vamos a revisar lo que es el concepto, la estructura de la espalda, riesgos expuestos, posturas, levantamientos y movimientos, uso, limitaciones y resguardo del equipo de protección. Finalmente, daremos una conclusión de los temas antes vistos. Y bueno, una carga manual es cualquier actividad que realiza un trabajador al levantar, transportar materiales empleando su fuerza física con el auxilio de maquinaria no automatizada. Esto, si bien no significa que nos vamos a mover de un punto a otro, sino que también una carga manual viene siendo un desplazamiento o rotación del mismo cuerpo, y a esto le llamamos un transporte de material sobre el mismo eje, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer e identificar cada uno de ellos. Vemos en la imagen que hay una persona con un diablito. Esto es una máquina no automatizada que nos ayuda a realizar una carga. También tenemos otra persona que está llevando en sí, con sus brazos, la carga de un lugar a otro. Y también es muy importante las estaciones donde estamos dejando los objetos. Algo muy importante que debemos de conocer en la carga manual es la estructura de la espalda. La estructura de la espalda está dividida en tres zonas: zona cervical, zona dorsal y zona lumbar. Particularmente la zona lumbar es en la que más nos enfocamos, puesto que ahí es donde se trabaja mayormente el peso cuando dejamos un objeto. Un disco cervical, ¿cómo está compuesto? Prácticamente por un núcleo, una vértebra, un ligamento que se encuentra de manera lateral, y es principalmente como está compuesto. El comportamiento de un disco es de diferente manera cuando variamos el tipo de peso. Vemos, por ejemplo, un peso de 20 kilogramos, tenemos un anillo y núcleo sanos. En cambio, nosotros si colocamos 100 pesos sobre la parte dorsal, 100 kilogramos sobre la parte dorsal, vamos a tener un aplastamiento de núcleo y también desgarramiento de la parte del ligamento. Entonces, la parte principal de la carga manual es que podamos realizar las posturas de manera adecuada, ¿sí? Es decir, con la espalda recta y doblando las rodillas. Los riesgos a los cuales estamos expuestos aumentan conforme al peso, ¿sí? Y el número de repeticiones que tenemos. Nosotros al realizar de manera inadecuada, pues nos exponemos a lesiones prácticamente lumbares, ¿sí? Lesiones o fracturas de la parte ósea y principalmente los ligamentos. También algo importante es que conforme nosotros repetimos esa operación, vamos a tener mayor exposición al riesgo. También al realizar una postura inadecuada, eso implica también un aumento del riesgo al cual estamos expuestos.
Y vamos a analizar ahora sí cómo es o cómo deberíamos hacer un levantamiento de algún objeto. El primer paso que uno hace de manera inconsciente en nuestra cabeza al ver un objeto, lo primero que hace es calcular, no lo hace de manera automática, ¿sí? Sin embargo, no siempre nosotros tenemos esa noción de qué podemos calcular, ¿sí? Esto principalmente cuando es nuestra primera vez que cargamos objetos o estamos en una operación que lo requiere y por lo tanto no tenemos una experiencia previa a la carga de objetos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es el cálculo de volumen. El cálculo de volumen significa que nosotros debemos de evaluar prácticamente si nuestro cuerpo, nuestros brazos van a poder levantar el objeto, si vamos a tener visibilidad al momento de caminar con el objeto, eso también se debe de evaluar, y el peso principalmente. Esos dos variables son las principales que se evalúan al momento de levantar un objeto. Posteriormente, ¿qué sigue? La apertura de los pies en 45 grados al objeto. Estos pies se van a colocar de manera cercana al objeto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no debe interrumpir al momento de levantar. También posteriormente, nosotros vamos a bajar doblando toda la parte de las rodillas y con la espalda recta. Posteriormente vamos a acercarnos a la carga dando un paso hacia adelante y posteriormente vamos a levantar el objeto de la forma en que el objeto esté lo más pegado a nuestro cuerpo o piernas. De esta manera la carga se hace de manera correcta y no estamos trabajando partes musculares de los brazos. Finalmente vamos a dejar el objeto en un lugar seguro, en un lugar que pueda estar seguro para las demás personas. Algo muy importante es que el peso se mide en kilonewtons al momento de las cargas y eso significa que la gravedad, conforme nosotros avanzamos de altura o levantamos un objeto a mayor altura, va a significar que tiene mayor peso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, al levantar un objeto de 25 kilogramos, podemos tener una resultante de sus fuerzas de 75 kilogramos o kilonewtons. Es decir, nuestro peso más el peso del objeto más el peso de la altura que se está generando, vamos a tener un total de 75 de esfuerzo. Y finalmente también si nosotros hacemos una mala postura del mismo objeto, el mismo peso, de manera inadecuada, podemos realizar una carga o un sobreesfuerzo de hasta 375 kilonewtons. Esto ya aunado de que nosotros hagamos una carga manual de manera inadecuada y repeticiones de manera diaria, pues va a aumentar nuestro riesgo. Algo también, parte de los movimientos o traslaciones de objeto, es importante saber cómo vamos a trasladar un objeto que ya tiene suficiente peso. Algo que se sugiere para este tipo de equipos no automatizados, como es un carrito, un patín, lo mejor y lo más deseado es empujar. ¿Por qué? Porque principalmente estamos ayudándonos de nuestro cuerpo. En el caso de patines específicamente, que la mayoría de los patines pues los manejamos en el proceso de confección, el patín trabaja de manera diferente. Hay que asegurar en las dos cuchillas el objeto que se encuentre centrado, ¿sí? Que se encuentre pegado a la parte del brazo mecánico, ¿sí? Y tener mucho cuidado al momento de trasladar los objetos, ¿sí? Algo también importante que se les pide en el uso de patín, principalmente estemos haciendo una carga pequeña o muy grande en volumen, el uso obligatorio de botas y en este caso de fajas.
¿Cómo vamos a colocarnos la faja? Principalmente lo que vamos a hacer es jalar las dos orejas de la faja, posteriormente meter una y seguido de la otra, y en la parte trasera de las orejas vamos a tener una cinta de aseguramiento. Esa cinta se ajusta de acuerdo a lo que nosotros vamos a tener de cintura. Principalmente este ajuste es necesario realizarlo, si no, ¿qué es lo que va a pasar con las orejas que tienen el adhesivo? Pues principalmente se va a abrir la faja. Algo muy importante es que todo el equipo de protección que se otorga es una de las responsabilidades del trabajador o el colaborador, el poder evitar un daño de este, reportarlo en caso de que se haya dañado, en caso de que se venza el tiempo de vida de ese equipo, y también darles un mantenimiento. Una faja, por ejemplo, nunca se va a meter a lavar en una lavadora, se limpia únicamente con un trapo húmedo. Es muy importante protegerla del sol, puesto que trabaja con resortes, pues un resorte al exponerlo al sol, pues prácticamente lo daña totalmente. Algo también muy importante es que la faja tiene un tiempo de vida útil de 6 meses y unas botas de seguridad, por ejemplo, dieléctricas, tienen hasta 9 meses de vida útil. Entonces, algo importante, cualquier daño que sufra hay que reportarlo de manera inmediata. El procedimiento de asignación de un equipo de protección, llámese faja o llámese botas, lo primero que debe de hacerse en la casa, en la parte, si vamos a un puesto, por ejemplo, de cuadrador, es una valoración médica. Una valoración médica prácticamente nos dice si somos aptos o no aptos para realizar una carga manual. Inicialmente es esto y posteriormente lo que debemos de hacer es acercarnos al almacén de insumos para poder realizar una decisión adecuada acerca del número o tamaño de bota y faja que debemos de utilizar. Y posteriormente, el último de los pasos es poder solicitar el equipo de protección con nuestro jefe directo. El jefe directo recibe una autorización y esta autorización siempre es muy importante que le demos seguimiento. Es decir, nuestro jefe puede tener los permisos, no puede tener los permisos, pero su gerente sí. Entonces es importante que se autorice a través del gerente ese equipo de protección. Y bueno, hasta aquí es la parte de resumen. Les dejo como preguntas abiertas, es ¿cuándo usar la faja de seguridad? Una de las respuestas principales es en todo momento que hagamos una carga manual, ¿sí? Llámese que estamos utilizando un patín con una sola caja de menos de 20 kilos, en este caso lo vamos a estar utilizando. En caso de que el peso lo llevemos, pues ahora sí de manera física y no supera los 25 kilogramos, vamos a llevarlo también con la parte de faja y botas. Y el procedimiento de manejo manual de carga principalmente se enfoca a que nosotros podamos doblar las rodillas, ¿sí? Sujetar adecuadamente el objeto y mantener en todo momento la espalda recta. Hasta aquí podemos concluir lo que es el curso de carga manual y vamos a repasar también lo que es el uso de botas.